Buenas tardes, mi nombre es Cecilia Tejada. Yo le voy a exponer el complejo mayor de la histocompatibilidad, la presentación de antígenos. El complejo mayor de la histocompatibilidad fue estudiado inicialmente llamado así como un complejo genético que influye en la capacidad de un organismo de aceptar o rechazar tejido trasplantado de otro miembro de la misma especie. Los estudios pioneros de R. Sinkenagel y P. Doherty, B. Bernard-Serrat y otros dejaron en claro que las moléculas codificadas por el complejo mayor de la histocompatibilidad tienen un papel fundamental en la determinación de las inmunoreacciones adaptativas y el conjunto específico de las moléculas del complejo mayor de la histocompatibilidad expresada por un individuo influye en el repertorio de antígenos de los cuales las células TH y TC de ese individuo pueden reaccionar. El complejo mayor de la histocompatibilidad es una reacción genética formada por un conjunto de genes con alto polimorfismo, cuyos productos se expresan en la superficie de casi todas las células nucleadas del organismo. Esta región genética se encuentra en todos los mamíferos con diferencia que varía de una especie a otra. El ratón se conoce como sistema H2 y en el humano como sistema LHA, que esto quiere decir sistema de antígenos leucocitarios humanos. En su historia tenemos que en cada década del 1940, Jorge Scher y colaboradores realizan estudios para analizar el rechazo o la aceptación de los tejidos trasplantados entre ratones de la misma especie y diferentes cepas. En el experimento se observan que los injertos de piel entre ratones sinérgicos en el organismo se aceptan, mientras que estos injertos se rechazan en aquellos donde el donante y el receptor no son idénticos desde el punto de vista genético. En la década de 1950, el profesor Jean Toussaint descubre la presencia de anticuerpos del suero de multíparas y en pacientes politransfundidos dirigidos contra las células presentes en las membranas de los leucocitos humanos. De ahí surge el nombre de HLA por su descubrimiento. Es galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el 1980, compartido con Baruch, Bernard-Serrat y Jorge David Scher. Esto permite avanzar en el campo del trasplante, de la investigación genética de la población y en un mayor del mecanismo molecular individual en el reconocimiento de lo propio o lo ajeno. Durante la década de 1960 y 1970 se descubre la importancia de estos genes en la respuesta inmune frente a los antígenos extraños. En 1974, Sinkenrangel y Daherty descubren el fenómeno de restricción del MHC. Ambos ubican el verdadero rol de las moléculas HLA codificadas por los genes de MHC en la presentación de los péptidos y en el reconocimiento por el linfocito T. Y los trabajos realizados por estos investigadores son fundamentales para una mejor comprensión del proceso mediante el cual las células del sistema inmune reconocen a los microorganismos invasores y son capaces de distinguirlos de las propias células del organismo. La organización del complejo mayor de la histocompatibilidad se encuentra en el brazo corto del cromosoma 6 y ocupa un segmento de 3,5 millones de pares de bases. Los genes de MHC integran el sistema más polimórfico y polinérgico del organismo humano, con más de 250 genes y pseudogenes, 30 de los cuales codifican proteínas con más de 8.794 alternativas llamadas alelos
HLA. ¿Cómo se heredan los genes de HLA? Estos genes se heredan en bloques o haplotipos de padres a hijos. De acuerdo a las leyes mendelianas de la herencia, cada hijo hereda un bloque, la combinación de genes HLA materno y paterno. Cada célula del organismo posee un haplotipo paterno y otro materno, excepto las células germinales. Estos genes se expresan de forma condominante. Por cada locus de HLA, el hijo hereda el alelo de la madre y otro del padre, por lo que ambos haplotipos de los padres se expresan. Tras mucho estudio inmunogenéticos y gracias al desarrollo de la biología molecular, se identifican 3 regiones diferentes como el MHC, que codifican la síntesis de moléculas proteicas diferentes en cuanto a su estructura, distribución y función. La región de la clase 1 del MHC es la región más telomérica. Aquí se ubican los genes de la clase 1 en los locus ABC y que codifican la molécula, se clasifican HLA, ABC, así como los genes que codifican las moléculas no clásicas de HLA, E, F, G, H y J. La región de la clase 2 del MHC, los genes de la región 2 se localizan más cerca del centrómero y se ubican a 3 principales locus, de P, de Q, de R, que codifican las moléculas de LHA, de P, de R y de Q. En estas regiones se encuentran también los genes que codifican las moléculas no clásicas TPA, LMP y DM. Las TAP transportan péptidos a RR y facilitan el anclaje de la clase 1. Los genes LP2 y LMP2 y LMP7 codifican para subunidades proteínicas catalíticas que convierten proteosomas estándares en un inmunoproteosoma y generan péptidos más eficientes. Región de la clase 3 de MHC. Se ubica entre las regiones genéticas de la clase 1 y clase 2, donde se encuentra un grupo heterogéneo de genes que codifican a varias proteínas secretadas con funciones inmunes o inflamatorias, tales como aquellas que son componentes del complejo C2, C4 y el factor B, las proteínas reaccionadas con inflamación, citoxina como TNF-alfa, LTA, LTB, o las de choque térmico, por lo que con frecuencia se describen en conjunto. La clase 3 tiene una función diferente a la que desarrollan la clase 1 y clase 2. La estructura de la molécula de la HLA, el estudio de la estructura primaria y cristalina de las moléculas de histocompatibilidad permite dividirlas en 2 grandes grupos de moléculas, HLA clase 1 y HLA clase 2, con características estructurales similares, consideradas a gran importancia para comprender su unión de péptidos y el reconocimiento por parte de los linfocitos T, pero con funciones distintas. Las propiedades de las moléculas de MHC. Todas las moléculas de MHC poseen 4 segmentos, un segmento de unión de péptidos o hendidura, uno de dominio tipo inmunoglobulina IG, un segmento transmembrana, una porción citoplasmática carboxiterminal. Estructura de la molécula HLA clase 1. Las moléculas de la clase 1 están formadas por 2 cadenas polipeptídicas, una cadena pesada glucoproteínica alfa con un peso molecular de 44 kD, codificada en el cromosoma 6, donde radica la mayor variabilidad o polimorfismo de la molécula, y una cadena ligera denominada beta 2 microglobulina, de un peso molecular de 12 kD, codificada en el cromosoma 15, que es invariable, es igual a todos los individuos. La cadena pesada está dividida en 3 dominios extracelulares, una región transmembranal y otra una cola citoplasmática.
La zona extracelular tiene tres dominios, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Los dominios alfa 1 y alfa 2 son los más polimórficos y forman una hendidura profunda, integrada por una gran variabilidad de aminoácidos, sitios destinados a albergar el péptido procesado. El dominio alfa 3 es constante y está asociado mediante una interacción no covalente de la cadena beta 2 microglobulina, lo que garantiza la configuración cuaternaria de la molécula HLA clase 1. La estructura de la molécula HLA clase 2 presentan dos cadenas glicoproteicas, una cadena pesada alfa y una ligera beta con dos dominios extracelulares cada una. Son polimórficas, están unidas mediante interacciones no covalentes y son codificadas en el cromosoma 6 de MHC. Cada una de las cadenas tienen dominios extracelulares alfa 1, alfa 2 y beta 1 y beta 2 respectivamente, una región transmembrana y la cola terminal citoplasmática. Los dominios alfa 1 y beta 1 son los más polimórficos. Aquí es donde radica el polimorfismo de la molécula HLA de la clase 2 y forma una hendidura profunda. La localización tisular de la molécula HLA de clase 1 y HLA clase 2. Las moléculas HLA clase 1 se expresan en casi todas las células nucleadas del organismo. La localización de las moléculas HLA de la clase 2 es más restringida. Son glicoproteicas insertadas en la membrana de las células presentadoras de antígeno, macrófagos, células dendríticas y células B. Función de las moléculas HLA clase 1 y la clase 2. Esta es un sistema inmune, debe distinguir entre lo propio y lo ajeno. Esta discriminación visual se obtiene a través de las moléculas HLA clase 1 y clase 2, que juegan un papel importante en el control de las respuestas inmunes. Mediante el proceso conocido como restricción de MHC, los linfocitos T, CD8+, y TCD4+. Solo pueden reconocer un péptido antigénico si está unido a una molécula HLA propia. Por eso el patrón de expresión de los antígenos HLA de los diferentes tipos celulares guardan la relación en las funciones de cada una de estas subpoblaciones linfocitarias. Los linfocitos los linfocitos T, CD8+, citotóxicos reconocen los péptidos en los contextos de las moléculas HLA clase 1 y deben ejercer sus funciones afectoras sobre cualquier célula nucleada que exprese antígenos virales o tumorales. En cambio, los linfocitos T, CD4+, cooperadores, que están restringidos en el HLA, estos de clase 2 deben interactuar solo con un grupo de células especializadas. Las moléculas HLA clase 1 se unen a péptidos de proteínas intracelulares procesadas en el citoplasma de las células presentadas en los antígenos por estructuras llamadas proteosomas. En el retículo endoplasmático ocurre el acoplamiento del péptido y una vez formado el complejo péptido, la molécula HLA clase 1 se transporta a la membrana celular. A las moléculas HLA clase 2 se unen los péptidos de proteínas extracelulares endocitadas por las células presentadoras de antígeno. Una vez que se reconoce el antígeno, se internaliza en el endosoma unido al lisosoma que proviene del retículo. En el compartimiento ocurre una unión de la molécula MHC de la clase 2 previamente formada en el retículo endoplásmico. La infección de las moléculas HLA, el antígeno ya procesado en forma de péptido, las moléculas correceptoras CD4 y CD8 y el receptor de linfocitos T constituyen la base de
Reconocimiento antígeno por parte de las células T. Para el reconocimiento de los péptidos endógenos molecular MHC1 y de los péptidos exógenos MHC2 por el receptor de la célula citotóxica o el HELPES, se necesitan además dos señales diferentes, una a través de los receptores CD8+ y CD4+, y otras de la coestimulación de la familia B7 CD28. Es reconocido que la función biológica del MHC es la presentación de péptidos antigénicos y constituirse en las identidades moleculares o antigénicas.